India superó la barrera de los 300.000 casos diarios de coronavirus, además de registrar un nuevo récord de fallecidos en el país, con 2.104 muertes en la última jornada. Se trata de un nuevo pico de la segunda ola que atraviesa la nación asiática en medio del colapso sanitario. Una semana antes de lo planeado, Joe Biden alcanza la meta de administrar 200 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. El 40% de los estadounidenses han recibido al menos una dosis. Sin embargo, la inmunidad de rebaño está lejos de alcanzarse porque la vacunación no ha sido suficientemente amplia, en parte por el escepticismo al fármaco. En el cuarto episodio de nuestra serie Thomas Pesquet, Viaje a las Estrellas, hoy veremos el recorrido de los precursores del viaje espacial en Francia y cómo ha marcado la historia. Entre ellos, precisamente, está Pesquet, que este viernes parte rumbo a la Estación Espacial Internacional como comandante del envío conjunto de SpaceX y la NASA. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24, soy Raúl Blanco. Como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos en India, donde la pandemia no da tregua. Hoy el país asiático superó la barrera de los 300.000 casos diarios de COVID-19, además de registrar un nuevo récord de fallecidos con 2.104 muertes en las últimas 24 horas. India es la segunda nación más afectada por detrás de Estados Unidos y ha experimentado la mayor alza de los contagios del mundo en las últimas semanas en el marco de una segunda ola de la pandemia y del colapso sanitario debido a la saturación de los hospitales. El mayor incremento de contagios en un país del mundo desde el inicio de la pandemia. India reportó 314.835 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, sumando también un nuevo récord de decesos, con 2.104. La propagación sin precedentes del virus ha abrumado los hospitales del país, que luchan a contrarreloj frente a la escasez de oxígeno y la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos. Mi hijo tiene 32 años, tiene coronavirus. Su nivel de oxígeno es bajo. Aquí, en el hospital, se niegan a admitirlo. Dicen que no hay oxígeno y que no hay cama. Y nos piden que nos vayamos y lo traslademos a otro hospital. La segunda ola de la pandemia ha suscitado temores ciudadanos sobre la capacidad de los maltrechos servicios sanitarios para hacer frente a la emergencia. La gente está realmente asustada, está aterrorizada. La mayoría de la gente se ha aislado en un encierro autoimpuesto. Muchos atribuyen el impactante rebrote a la doble variante india del patógeno, más contagiosa que las anteriores y que está golpeando con más dureza a la población más joven. Pero también critican al gobierno por la falta de una respuesta contundente y la temprana relajación de las medidas de bioseguridad para frenar la propagación del virus. La gente quería salir de las restricciones de todo el año. La gente quería volver al trabajo. Mientras los expertos advertían, incluso yo he advertido que la inmunidad de rebaño es un poco escurridiza en este momento y que aún debemos ser muy cautelosos. El miércoles, un tribunal de la capital, Nueva Delhi, ordenó al gobierno que desviara el oxígeno de uso industrial a los hospitales con la esperanza de que no sea demasiado tarde. Estados Unidos ya ha administrado 200 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, superando ampliamente la meta original que la administración Biden se planeaba para sus primeros 100 días de mandato, que se cumplen la semana próxima. Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus y muertes en el mundo, con más de 31 millones de positivos y 569.000 muertos. Veamos ahora el informe de Rosa Pérez. Estados Unidos, el territorio con más muertes causadas por el COVID-19, parece empezar a dejarlo atrás. El país, donde viven 328 millones de personas, logró inocular 200 millones de dosis del fármaco contra el coronavirus. El 26% de la población está totalmente vacunada, mientras que otro 40% recibió al menos una dosis. El punto actual de la campaña, que empezó a principios de año, ya superó las expectativas de la propia Casa Blanca. Biden había prometido alcanzar esta cifra para sus primeros 100 días de gobierno, que se cumplen el 29 de abril. Hoy lo logramos. Hoy llegamos a las 200 millones de dosis, el 92º día de mi mandato. Sin embargo, el 60% de los trabajadores activos no está vacunado, por lo que el presidente estadounidense anunció incentivos económicos a los empresarios que permitan que sus empleados se vacunen y recuperen en horas laborales.
Ningún trabajador estadounidense debería perder ni $1 de sueldo por elegir cumplir con el deber ciudadano de vacunarse. No obstante, la administración de las vacunas no fue equitativa en el territorio estadounidense, especialmente en áreas rurales donde aún hay escepticismo al fármaco. Y para alcanzar la inmunidad de rebaño es necesario que al menos el 70% de la población esté vacunada. El ritmo de vacunación también es desigual a escala global. Las 200 millones de dosis inoculadas en Estados Unidos representan un 20% de las administradas a nivel mundial. Pero mientras las grandes potencias avanzan hacia la inmunización de la población, las regiones pobres del planeta tienen grandes dificultades para adquirir las vacunas. Precisamente en la jornada de la Cumbre Iberoamericana del miércoles en Andorra, giró en torno al acceso equitativo y universal al fármaco. Todos los mandatarios que asistieron a la cumbre iberoamericana coincidieron en una cosa: la reivindicación del acceso equitativo y universal a la vacuna contra el COVID-19. A pesar de proceder de distintos espectros políticos, los líderes que participaron en el encuentro semipresencial rechazaron el acceso desigual a los fármacos y el retraso del mecanismo COVAX. Además, Luis Arce, presidente de Bolivia, pidió la liberación de las patentes. Las poderosas transnacionales farmacéuticas que tienen patentes sobre los diagnósticos, medicamentos y vacunas deben liberarlas y hacerlas de dominio público o emitir autorizaciones voluntarias sin costo para lograr un acceso real de parte de todas las naciones sin excepción. Recordando el carácter global de la pandemia, se apostó por la inmunización mundial para acabar con el virus. Debemos asumir además que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo y por ende tenemos que avanzar hacia una inmunización global. En vistas a la situación, España se comprometió a donar entre un 5% y un 10% de sus inoculantes a América Latina. Por su parte, la OPS señaló que los países ricos poseen hasta 5 veces más vacunas de las que necesitan y advirtió sobre el aumento de contagios en Sudamérica. Pero en ningún sitio los contagios son tan preocupantes como en Sudamérica, donde los casos están incrementando en casi todos los países. América Latina es actualmente el epicentro de la pandemia. Acumula alrededor de 27 millones de contagios y 873.000 muertes. Instituciones católicas, incluidas las escuelas y universidades, cerraron el miércoles en todo Haití en una protesta de 3 días para exigir la liberación de 5 sacerdotes, 2 monjas y otras 3 personas secuestradas hace más de una semana. Denuncian la pasividad de las autoridades ante el preocupante aumento de la violencia y los secuestros en el país. Su rapto ha conmocionado a Haití. Hace una semana y media, sacerdotes y monjas fueron secuestrados. Algunos de estos sacerdotes padecen una diabetes aguda y necesitan inyectarse insulina varias veces al día. Estas personas, que ya eran muy frágiles antes de su secuestro, se encuentran ahora en una situación precaria. La Iglesia Católica del país lidera la campaña para exigir su liberación, organizando un paro laboral al que se han sumado muchas empresas, escuelas y universidades. Pero ya se les está acabando la paciencia con un gobierno que califican de incompetente. Esperaremos a ver si hay alguna acción o reacción del gobierno sobre la liberación de los sacerdotes y las demás personas secuestradas. Si no hay reacción, todo el mundo verá claramente que el gobierno es irresponsable y no tiene el control. Haití, un país empobrecido y políticamente inestable, ha visto un aumento del 200% de los secuestros durante el último año. Bajo una creciente presión, el presidente del país, Jovenel Moïse, ampliamente criticado, anunció el miércoles pasado una remodelación del gobierno. Al menos 2 del grupo de secuestrados son franceses. Un hombre que dice ser el líder de los raptores se puso en contacto con una emisora de radio local y anunció que estaban solicitando a Francia el dinero de rescate. Haití se independizó de Francia en 1804, antes de verse obligado a pagar enormes indemnizaciones a su antiguo colonizador. Hoy, cuando se celebra el Día Mundial de la Tierra, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca liderar la lucha contra la crisis climática con la organización de una cumbre virtual que
que a partir de este jueves 22 de abril reunirá 40 dirigentes internacionales, entre los que figuran los jefes de Estado ruso Vladimir Putin y chino Xi Jinping. En conversación con France 24, Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, explicó cómo hacer de la lucha contra el cambio climático algo atractivo para la economía de los países. Veamos. Definitivamente, la lucha contra el cambio climático no solamente puede partir de los gobiernos, sino que se hace necesario las estrategias y alianzas con el sector privado, indispensable para poder trabajar juntos en soluciones a estos problemas. Sin lugar a dudas que la sociedad civil también juega un rol importante en este aspecto, y de tal manera que en República Dominicana, que será sede de la Semana del Cambio Climático ahora en mayo y también en agosto, esperamos que sea presencial y semipresencial, pues vamos a estar trabajando de cara a fortalecer la posición como país y como continente hacia la cumbre del cambio climático. Y más de 1.700 personas fueron detenidas ayer miércoles en Rusia durante las marchas convocadas en más de un centenar de ciudades para exigir la liberación del líder opositor Alexei Navalny, quien se encuentra en un delicado estado de salud en prisión. Las marchas lograron reunir en todo Rusia a más de 14.000 personas, según las cifras proporcionadas por las autoridades. Varias naciones de Occidente han anunciado sanciones a Moscú si la salud de Navalny sigue empeorando, incluso si muere en prisión. En Indonesia detectan una mancha de petróleo donde ayer un submarino perdió contacto. El derrame podría significar que hubo daños en el tanque de combustible del navío o podría ser una señal de la tripulación, según afirmó la Marina de ese país. El submarino, con 53 personas a bordo, estaba realizando un simulacro de lanzamiento de torpedos en aguas al norte de la isla de Bali ayer por la mañana y luego perdió todo tipo de contacto. Países vecinos se comprometieron a ayudar en la operación de rescate. Y mañana viernes despega a la Estación Espacial Internacional una tripulación que incluye al astronauta francés Thomas Pesquet. El lanzamiento previsto para hoy fue aplazado debido a las condiciones climáticas. Pesquet es uno de los 10 astronautas franceses que han ido al espacio y este es su segundo viaje. La cuarta parte de nuestra serie Thomas Pesquet Viaje a las Estrellas está dedicada a la historia de la exploración francesa del espacio. Desde finales de los 50, bajo el liderazgo del general de Gaulle, Francia se convirtió en el tercer país en establecer una agencia espacial, la CNS, para lanzar su programa de cohetes y enviar un animal al espacio. Luego llegó el turno de los humanos. Un total de 10 astronautas han visto la Tierra desde el espacio. No importa cuánto veas fotos y películas de la Tierra tomadas desde el espacio, cuando con tus propios ojos te mueves hacia la portilla por primera vez y la miras, es ¡guau! Es como una joya, es más hermoso que el mejor cuadro pintado por el mejor pintor de la historia. El pionero se llamó Jean-Luc Chrétien. En 1982 fue el primer europeo occidental en abandonar la Tierra, un hecho de suma importancia. Después, Jean-Pierre Igneguet fue el primero en realizar una misión de larga duración, 6 meses a bordo de la estación Mir, y su esposa Claudie Igneguet fue la primera y única francesa en el espacio. Pero la misión más notable para un astronauta francés se dio en 1999. A 569 kilómetros de la Tierra, el telescopio Hubble se descompuso. La NASA formó en solo 6 meses una de las misiones con más experiencia de la historia para salvar el telescopio. Ese fue el tercer viaje de Jean-François Clerbois, el especialista en brazos articulados. Mide 15 metros de largo, tiene hombro, codo, muñeca. Tuve 2 rondas de pilotaje para realizar rotaciones y traslaciones al mismo tiempo, en 6 direcciones diferentes. Capturé el telescopio, lo puse en la bodega. Luego, los días siguientes, moví a los compañeros atados al final del brazo. El día de Navidad lancé el telescopio al espacio y después de algunas órbitas nos llamaron: Discovery, Houston, el telescopio está 100% operativo. Así que ese fue nuestro mejor regalo de Navidad. El 10º y último astronauta francés es Thomas Pesquet. Ahora, en su segunda estancia a bordo de la Estación Espacial Internacional, será el primero en comandarla. Y por supuesto, mañana les vamos a brindar todos los detalles de este nuevo viaje de Pesquet al espacio. Hasta aquí el informativo de France 24. Continúe con nosotros. Muy buen día para todos.
France 24 en español sigue